Dios les bendiga, bienvenido. Les recuerdo que seguimos desarrollando la serie En busca de los propósitos divinos, hoy con obligaciones de un cristiano. Nuestra introducción nos dice cómo cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias tenía el doble propósito de explicar las verdades bíblicas y las de exhortar a los creyentes a vivir a la altura de la vocación cristiana. Por lo general, todas las iglesias enfrentan, unas en mayor grado que otras, la oposición de los de afuera y las discordias dentro. La iglesia filipense no fue la excepción. Esto se deja ver en las palabras: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Y la otra es: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2. Aunque las divergencias internas sean comunes, no deben dejar de ser corregidas. Así que el apóstol Pablo, después de exhortar a atender debidamente la salvación, pasa a pedir que se eviten actitudes que perjudiquen las relaciones entre creyentes. Punto 1 dice: obligaciones del cristiano, cuidar su salvación. Es evidente en esta carta que la iglesia filipense mostró una gran sensibilidad para atender las necesidades del apóstol Pablo y una notable disposición en acatar sus enseñanzas y obedecer sus consejos. Estas virtudes hicieron a Pablo dirigirse a ellos con toda confianza y naturalidad. Y sin disimular el afecto que les tenía, les dice: amados míos, como siempre habéis obedecido. Verso 12a. Eso significa que entre ellos Pablo no encontró ni terquedad ni rebeldía, tampoco indiferencia a los consejos y enseñanzas que les daba. La obediencia de ellos se mantenía en el gran respeto y credibilidad que el apóstol les inspiraba. El verso 12, Pablo continúa haciéndoles la primera exhortación: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Desglosamos: ocupaos u ocuparse. Traduce una palabra que significa lo que contiene nuestra mente, pensamientos, propósitos e ideas. También se puede decir: esforzaos en vuestra salvación. Si nuestros pensamientos, propósitos e ideas están en la voluntad de Dios, cosecharemos paz, nos dice Isaías 26:3, con temor y temblor. El concepto es con respeto y adoración a Dios. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios era quien había producido en ellos el querer como el poder, la energía para hacer su voluntad. Esto podía haberse referido a la armonía que había en la iglesia filipense. Punto B. Vivir una vida irreprensible. En el verso 14 está la segunda exhortación: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. La meta del apóstol era que los filipenses fueran irreprochables y sencillos. Cuando se dice sencillos, se dice puros, sin mezcla. Seáis, dice el verso, implica un estado radical en la vida cristiana. La idea es que no se puede ser irreprensible y sencillo si no se implementa el hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Mateo 5:48. El Señor Jesús dijo en el sermón del monte: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto equivale a completo, cabal, que no haya vacíos que puedan estar llenos de las cosas de Dios. Pregunta:
¿Cuáles fueron las dos obligaciones del cristiano que vimos en esta división? Punto 2. Las expectativas de Pablo. A. No trabajar en vano. Verso 16. En este verso se encuentran 3 puntos que consideraremos por separado. Vamos al primero. Dice, asidos de la palabra de vida. Enfatiza la necesidad que tiene el creyente de estar constantemente adherido a la palabra de Dios que produce vida. Juan 6:63, Jesús le dijo a los judíos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 2. Para que en el día de Jesucristo, cuando todos los creyentes rendirán cuentas al Señor, la Biblia nos lo enseña de una manera clara y contundente. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 continúa, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos ayuda todos los días a través de su Espíritu Santo, su palabra, las congregaciones con sus ministerios a prepararnos para ese día. Punto 3. La expectativa de que los servicios al Señor sean recompensados en el juicio de los creyentes. Este punto está ligado lógicamente al anterior. Pablo tenía la sana preocupación de no trabajar en vano, que todo lo que haya hecho pudiera verlo reflejado en el testimonio que obtendrían los que él cuidó con esfuerzo y dedicación a pesar de sí. Punto B. Gozarse en el Señor con los filipenses. Verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Este verso habla de la grandeza espiritual de Pablo, de su notable madurez espiritual y de su conformidad con los planes de Dios, cualquiera que fuera. Las palabras sea derramado en libación son la traducción de una sola palabra griega, espendomai. Solo en este verso 17 y en Segunda de Timoteo 4:6 encontramos esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Como ya hemos dicho, la carta a los filipenses se escribió desde Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol. Segunda de Timoteo también fue escrita desde Roma, pero esta durante el segundo encarcelamiento de Pablo, poco tiempo antes de su martirio. En ambas ocasiones hubieron amenazas del martirio y en las dos cartas se refirió a ello como una libación derramada sobre el sacrificio. Las libaciones sobre los holocaustos eran considerados en la ley mosaica como una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico 23:18. Si Pablo anticipaba que su martirio sería por decapitación, entonces contemplaba la abundancia de su sangre que se vertería, no como un desperdicio, sino como una libación. En otras palabras, una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Verso 18. Y asimismo gozaos y regocijados también vosotros conmigo. Esto, le decía Pablo, es un motivo de gozo. Esta actitud frente al martirio se aplica con lo que se dice en Hebreos 11:35. Mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Pablo deseaba que los filipenses se gozaran con él ante lo que podía suceder. No quería que se tomara su muerte como una desgracia o como una obra del diablo, sino como una decisión que sería para provecho de él, de la iglesia, la causa del evangelio y para la gloria de Dios. Tremendo varón de Dios. Pregunta: ¿cuáles fueron las expectativas de Pablo? Punto 3. La confianza de Pablo en Timoteo. Deseaba enviarlo a Filipos, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Con este verso el apóstol cambia el tema y suspende las exhortaciones que le venía dando a la iglesia y les hace saber de su intención de enviar a Timoteo. Timoteo es un nombre griego que significa honrando a Dios. Él era de padre griego y de madre judía, originario de Listra en Asia Menor. Las razones por las que el apóstol deseaba enviarlo fueron: una, porque Timoteo era del mismo ánimo que Pablo, verso 20. Su interés por los filipenses era sincero, verso 20. 3. Era una persona libre de egoísmo, verso 21. 4. Su reputación era conocida por los filipenses, verso 22. Y servía a Pablo como si fuera su padre, verso 22. Voy a leer el verso 20 que dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Las cualidades referidas por Pablo eran las credenciales que a Timoteo le permitía representar al apóstol en la visita a los filipenses. Al decir Pablo en el verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Se refiere a los que le acompañaban en Roma y no estaban dispuestos a ir a Filipos para ver la condición de esta congregación. A diferencia de Timoteo, que estuvo dispuesto a hacerlo, sujetando su comodidad personal a las demandas de la obra. Punto B. El buen testimonio de Timoteo era conocido en Filipos. Verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Era muy satisfactorio para el apóstol saber que los filipenses conocían quién y cómo era Timoteo. Así no tenía la preocupación de si sería bien recibido o no, o si ellos protestarían en su presencia. Además, ya ellos conocían los méritos de Timoteo. Literalmente significaba carácter probado. Me refiero a los méritos, o sea que ya conocían su carácter. El cristiano no predica y luego respalda con su testimonio lo que dice. Al contrario, vive el evangelio y lo respalda con sus palabras. Pregunta: ¿cuál fue la importancia del testimonio de Timoteo para ser enviado? Reflexión. Romanos 12 del 9 al 12 nos da ideas claras sobre algunas de las obligaciones de cómo vivir la vida cristiana. Así que listos para leerlos. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vuelvo a repetir la cita, Romanos 12, del 9 al 21. Invitación. Te invito a unirte a la oración de Pablo en Filipenses 1, del 3 al 6 y del 9 al 11. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Amén. Para nuestra próxima semana les tengo Pablo demuestra que ama a Dios.